Bueno, buenos días. Yo creo que no necesito micrófono, así que... ¿Sí? Se necesita. Ah, ya. Bueno, quisiera en primer lugar darle las gracias a Puerto Ideas que me permite estar aquí hoy y contarles de qué se trata la nanociencia y la nanotecnología. Y por supuesto yo cambié el infinito por muy, y ya van a ver por qué. Porque infinito querría decir casi cero átomos y en verdad tenemos varios átomos. Entonces, no me está funcionando esto. Tiene que ser bien cerca. Bueno, ¿qué sabemos de la nanociencia y la nanotecnología? Sabemos, por ejemplo, a través de sus aplicaciones, entre ellas este lente de contacto de realidad aumentada. Tenemos también, ahí sí. Tenemos también una batería de teléfono que se puede cargar en 1 minuto y que por supuesto es el anhelo de todos los adolescentes, pero además es la batería que fue la precursora de las baterías eléctricas de carga ultra rápida para los automóviles. Tenemos también este papel que en verdad nos evita, si salimos de picnic, llevarnos quizás cuántos litros de agua, porque simplemente podemos llevar un par de hojas y cada una de estas mitades de hojas pueden hacer limpio hasta 100 litros de agua. Así es que en vez de ir con agua, si vamos a un lugar donde hay algún río, podemos llevar el libro y limpiar nuestra agua. Y tenemos aquí esta otra aplicación que nos permite detectar un infarto cardíaco segundos antes de que este ocurra. Entonces, una cosa interesante es que estas aplicaciones que se enfocan en distintas áreas tienen una cosa en común. El hecho de que están hechas en base a nanopartículas, que es lo que nosotros llamamos el ladrillo de la nanotecnología. ¿Pero qué es una nanopartícula o un nanómetro? El nanómetro es 1.000 millonésima de metro. Por ejemplo, si yo tomo... ¿Puede poner la película? Si me puede poner la película, por favor, que de aquí con esto no se puede. Hay que pararse ahí. No la pesca. Bueno, no importa. Ahí salió. Si uno piensa en una regla que tiene distancia entre 2 milímetros y yo divido la distancia entre 2 milímetros 1.000.000 de veces, la distancia entre esas dos líneas tan pequeñita va a ser un nanómetro. Es una distancia que nos cuesta muchísimo imaginar. Pero una cosa interesante es que si yo tomo un material cualquiera, hago una cadena de 6 átomos, prácticamente en cualquier material esa cadena va a medir 1 nanómetro. Entonces, lo interesante es que ahí apareció la regla, las millonésimas de líneas y, como digo, esa distancia es 1 nanómetro que equivale a la distancia entre 6 átomos de cualquier material. ¿Qué ocurre interesante a ese tamaño? Lo interesante es que vamos teniendo cada vez más superficie. Por ejemplo, si miramos este cubo, que tiene 96 centímetros de superficie, 64 de volumen, una razón 1.5 es a 1 entre la superficie y el volumen, lo empiezo a dividir por la mitad, saco 8 cubitos, cada uno de 2 centímetros de lado, es la misma cantidad de átomos que tengo acá, pero ahora toda esta parte antes estaba oculta y ahora se transforma en superficie. Entonces, esta superficie aumenta a 192 centímetros cuadrados, se duplicó, el volumen es el mismo número de átomos y la razón superficie-volumen aumenta. Y puedo seguir dividiendo y cada vez voy a tener más volumen, más superficie. Y entonces lo que yo veo en un material a la escala de los nanómetros es eso, es un sistema en que hay mucha superficie. Entonces voy a dejar esto acá y es lo siguiente. Tengo aquí un cubo que se ve más o menos amarillo, si yo lo pudiera filmar bien, pero cuando lo separo
lo que estoy viendo es una superficie roja, que es una nueva superficie. Y si lo sigo dividiendo, voy a ver cada vez más superficies rojas que antes yo no veía. O sea, de ver solo átomos que contribuían al color amarillo, ahora veo átomos de otra forma, de otro color. Y lo que ocurre, vamos a volver a dejar esto aquí. Lo que ocurre es que estos átomos de superficie se comportan de manera distinta a los átomos volumétricos. Tenemos acá muchos átomos en el volumen y pocos átomos en la superficie, y allá tenemos exactamente, vamos avanzando, y si llego a los nanómetros, exactamente lo contrario. Muchos átomos en la superficie que tienen un comportamiento distinto y menos átomos en el volumen. Entonces comenzamos a ver las propiedades de los átomos superficiales. Ahora, cuando yo tengo al menos una dimensión de un material en escala nanométrica, cambian las propiedades de los materiales. El ejemplo que hay aquí es muy sencillo. Tengo estos tubitos y lo que voy haciendo, estos tubos son de óxido de hierro, normalmente es el color del último, el que nosotros conocemos cuando se oxida un clavo, por ejemplo. Y lo que tengo son millones de estos tubos, cuya pared es del orden de los nanómetros parados. Y estoy mirando de arriba. Los que son muy delgaditos, tienen una pared de 1 nanómetro, se ven blancos. Y solo tengo que llegar a los 30 nanómetros para poder ver realmente el hierro. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente eso, cambiar las propiedades, manipularlas para poder usarlas de otra manera. Por ejemplo, tenemos aquí el carbono. El carbono son un átomo con 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones, que cuando está en un estado medio desordenado de los átomos es el carbón que nosotros usamos en los asados y que podemos partir con algunas dificultades, pero no demasiadas, es relativamente blando. Esta esferita, que se llama fullereno, es igual a una pelota de fútbol, solo que yo pongo un átomo en cada uno de los vértices de los paños de la pelota de fútbol. Y el diámetro de esa pelota es exactamente 1 nanómetro. Bueno, ese fullereno resiste 3000 atmósferas. Nosotros vivimos a 1 atmósfera, imagínense lo que significa 3000 atmósferas. Así es que esta pelotita es el mejor lubricante que hay en el mundo y son los mismos átomos. Si no me interesa esa aplicación, voy a poner los átomos en los vértices de esta estructura, que es una lámina de estructura hexagonal. Cada uno de estos dibujos tiene 6 lados, es un hexágono. Y ahí en los vértices pongo un átomo igual a los átomos que están acá. Bueno, ese material tiene una alta resistencia, 200 veces más que el acero. Este, por supuesto, resiste mucho menos que el acero. Y además genera electricidad cuando lo pongo al sol. ¿En qué puedo utilizarlo? En paneles solares, en transistores y en detectores de gas. Si no me interesa nada de esto, tomo esta lámina y la enrollo. En verdad no se hacen así, se hacen así primero. Tengo este tubo y este tubo que tiene es tremendamente liviano porque está hecho por átomos de este material, solo 6 protones y 6 neutrones. Muy estable térmicamente, conduce electricidad, tremendamente resistente, 200 veces más resistente que el acero y liviano. ¿En qué podría usarlo? Bueno, te lo doy vuelta y cambia la dirección. Ahí está, en el fuselaje de un avión. ¿Por qué? Porque así tengo ahora un fuselaje tremendamente resistente que no va a tener fracturas, que además es muy liviano, por lo tanto gasto mucho menos combustible en un avión hecho con este material, un poco caro, pero en la aviación se justifica. Y además, si se congelan las alas, cuando ocurre a veces a mucha altura, entonces aplico una diferencia potencial y con estos tubos genero corriente y genero temperatura y se deshace el hielo. Así es que el mismo material tiene una gran cantidad de aplicaciones dependiendo de su forma y su tamaño. Una de las aplicaciones más interesantes de la nanociencia y la nanotecnología tiene que ver con el cáncer.
El problema del cáncer no es las drogas que lo atacan, sino los efectos secundarios que esas mismas drogas provocan en las personas. Entonces, una alternativa es hacer lo siguiente, es incorporar una pequeña partícula magnética a través de una vena y ubicarla con un campo magnético donde hay un tumor. Supongamos que yo tengo un tumor en un hombro, inyecto estas partículas, como son pequeños imanes, yo pongo aquí un imán y llegan exactamente al lugar donde está el tumor. Una vez que están allí, yo cambio la polaridad del imán. Esto significa que usando esto de que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, si estaban atraídas se van a repeler. Vuelvo a cambiar la polaridad del imán, se van a mover en la otra dirección. Y yo lo hago muy rápido y empiezo a mover esta partícula magnética muy rápido. Cuando las cosas se mueven rápido, generan calor. Y como esto genera calor, quema o calienta toda la región del tumor. Este es el tumor. Lo interesante de eso es que las células cancerosas mueren por lo menos 2 grados antes que las células no cancerosas. Si yo logro controlar la temperatura y llego, por ejemplo, hasta los 38 grados, una temperatura a la cual nosotros todavía nos recuperamos, caliento la región del tumor, después dejo de agitar la partícula, esto se enfría y vemos que tenemos totalmente aniquiladas las células tumorales. Así es que esta es una aplicación muy interesante de la nanotecnología. Se conoce como hipertermia y nos permite efectivamente generar un tratamiento para los cánceres localizados prácticamente sin efectos secundarios. Se dice que la nanociencia se inició con Feynman en el año 1959, cuando él dio una charla en el Instituto Tecnológico de California y dijo: hay mucho espacio en la base, una invitación a entrar en un nuevo campo de la física. En verdad, lo que quería decir con la base era con los pocos átomos y no se equivocó. La cantidad de cosas que podemos hacer, en verdad, diría yo que casi dependen de nuestra imaginación. Pero en lo que se equivocó es cuando dijo un nuevo campo de la física, porque la nanociencia ahora es un nuevo campo de la física, de la química, de la biología, de la matemática y de prácticamente todas las disciplinas. Entonces, si la edad de los metales se inició hace 8.000 años y nosotros después de 8.000 años todavía seguimos trabajando y haciendo cosas nuevas con los metales, imagínense cuánto podemos hacer con algo que en verdad ahí cuando Feynman lo predijo no existía. En realidad podemos decir que existe desde el año 80. O sea, llevamos 40 años trabajando con materiales a la nanoescala. ¿Qué mejor oportunidad para un país como el nuestro? Porque en muchas áreas hay otros países que han invertido mucho más y nos llevan muchos años de anticipación. Pero acá nosotros tenemos una gran oportunidad de hacernos responsables de nuestros problemas y aportar desde la nanotecnología a resolverlos. Y quiero mostrarles rápidamente algunas cosas que hemos hecho en Chile. Esta es una pala mecánica, una pala de minería que está permanentemente golpeando la roca. Tiene este balde que debe ser casi del porte de esta sala y unos dientes que miden más o menos 1 metro, que son estos que están aquí. De tanto golpear, los dientes se salen y van, como está todo tan contaminado, el operador de la pala no se da cuenta y el diente va a la correa transportadora. Y llega al chancador, al molino, digamos, al chancador primario, y hasta ahí se dieron cuenta y hay que parar toda la faena. Bueno, este es un problema mundial. En el mundo en este momento el costo de esas detenciones no programadas para encontrar ese diente, que a pesar de que es gigante, es como encontrar una aguja en un pajar, es de aproximadamente 2.400 millones de dólares en el mundo. Solo en Chile son 220 millones de dólares al año. Pero lo peor, tiene que entrar alguien a esa cancha de fútbol con tierra que se mueve a sacar el diente. Y eso, por supuesto, ha generado personas que pierden los brazos, las piernas o se mueren. Así que ese costo es difícil de cuantificar. Y ahí está cuando no se ve.
Bueno, nosotros generamos un sensor que se pone en cada uno de los dientes e instantáneamente envía una alarma visual y sonora al operador de la máquina y le dice pare. Otra cosa importante que nos gusta mucho que hemos hecho es este detector. Este es una pantalla. Aquí hay no se alcanza a notar, pero aquí hay como un palito de helado chiquitito. En ese palito uno lo pone, por ejemplo, en un yogurt o en el líquido que tienen los salmones y detecta en 10 minutos, nosotros decimos 10, en realidad en 5 minutos si hay Escherichia coli o listeria. ¿Por qué es importante esto? Porque actualmente, ¿cómo lo hacen las empresas alimentarias? Mandan a los laboratorios a hacer una PCR y tienen aproximadamente en 30 horas la respuesta. Con esto ellos tienen su equipo portátil y efectivamente tienen una respuesta en 10 minutos. Y en este momento estamos haciendo las pruebas de este sensor en 2 empresas y esperamos después de eso poder salir al mercado. Y en el caso de los sensores de minería también están en este momento instalados en la faena de Minera Gaby. También esperamos que estamos terminando ya las pruebas, si siguen siendo positivas también esperamos poder llevarlo al mercado. Estos 2 problemas son problemas mundiales. En este momento la mejor solución en la industria alimentaria es la de 3M, que demora 30 horas. El problema de la minería también es un problema global y estas son 2 soluciones hechas desde nuestro país. Y voy a mostrarles una más que tiene que ver con los alimentos. Incorporando nanopartículas al envase, uno puede alargar la vida de los alimentos, ya sea pollo, salmón, queso, en este caso eran paltas, y estas son paltas que se fueron en alguna distribución a algún país y se echaron a perder, y estas fueron las mismas paltas en el mismo viaje que fueron enviadas en este envase que tiene nanopartículas activadas y que permitieron absorber el etileno y llegaron perfectamente. Quiero terminar entonces diciéndoles que la nanotecnología tiene enormes oportunidades para un país como el nuestro, un país que todavía no tiene una base científica suficiente, pero muchas de estas aplicaciones dependen de nuestros intereses y de nuestra imaginación. Por lo tanto, podemos perfectamente competir con otros países. Creo que tenemos las ideas para poder abordar todos los desafíos, múltiples desafíos, sobre todo el cambio climático, utilizando la nanociencia y la nanotecnología. Lo importante es esto, la velocidad correcta. Si logramos hacer los cambios para transformar a Chile en un país en que la ciencia sea parte del camino al desarrollo, por supuesto vamos a poder hacerlo con la velocidad correcta y aportar desde nuestro país a soluciones de nuestros problemas, pero también de problemas globales. Así es que ojalá podamos darle pronto una oportunidad a la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora, por esta interesante explicación, este viaje a la nanociencia. Me gustaría partir, Dora, con un contraste y una invitación. Tú fuiste fundadora y eres directora del Centro de Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología, y a lo largo de tu carrera has tenido importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias Exactas, que lo lograste apenas 12 años después que uno de tus tutores, Miguel Kiwi, sí, que también ganó el premio el año 2007. Desde ese punto de vista, podríamos decir que has logrado grandes logros mirando lo pequeño, mirando lo diminuto. Si bien tú eres física teórica, la física del lápiz con papel, pero me gustaría invitarte a que nos comentaras cómo es ir descubriendo este mundo que es invisible, pero que tiene un potencial transformador que no tiene frontera. ¿Cómo es meterse, ver el mundo desde lo invisible? Gracias, Héctor. Bueno, es un desafío enorme. Significa efectivamente
crear las ecuaciones, crear la matemática, para tratar de entender este mundo que se comporta diferente al mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo macro y estábamos acostumbrados a vivir en un mundo micro. Un mundo que podemos ver en un microscopio usual. Pero ahora llegamos a este mundo nano que realmente necesitamos microscopios muy especiales, exóticos y caros para poder verlas. Y efectivamente es un desafío enorme, pero tremendamente interesante y motivante. La verdad es que yo estoy trabajando en nanomateriales hace 30 años, desde mi tesis de doctorado, y es lo único que he hecho en mi vida. Pero siempre ha sido distinto, motivador y, bueno, como es la ciencia en general, llena de sorpresas. Esto también uno lo puede conectar con otras áreas del conocimiento. Recuerdo, por ejemplo, una frase que es bien popular, que lo aprendimos desde chicos cuando leímos El Principito, una frase de Antoine Saint-Exupéry que dice que lo esencial es invisible, no es visible a los ojos, ¿no? Entonces, una de las consultas que a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención es que los físicos, ¿sí?, y los físicos teóricos logran trabajar y ver la naturaleza a partir de, claro, de dimensiones atómicas, ¿no?, muy pequeñas. Y eso es lo observable, pero la nanociencia empieza ya no solo a observar lo que se comporta distinto a nivel atómico, sino empieza a manipularlo, empieza a crear cosas, como tú decías, a escala nanométrica. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tipo de tecnologías se tienen que utilizar para poder crear, para poder descubrir herramientas que son nanométricas, que son imposibles de ver bajo, si no es con un equipo muy sofisticado? ¿Cómo es esta manipulación? Bueno, en general yo creo que hay dos tipos de métodos, los métodos físicos y los métodos químicos. Los métodos físicos más bien son métodos en que se evaporan los átomos y después en un molde, como hacer un queque, digamos, estos moldes chiquititos de queque, uno va evaporando los átomos en una estructura y la forma. Te diría que muchos de los métodos físicos son más o menos de ese tipo. Es decir, se hacen los materiales uno a uno átomo, hasta que tiene la forma de la estructura del molde que tú le diste. Pero por otro lado, hay métodos químicos que son impresionantes y en que tú literalmente mezclas A con B en las condiciones C, temperatura, presión, y aparecen las nanopartículas por arte de magia. Lo que ocurre es que las nanopartículas son materiales estables, es decir, estados en los cuales a los átomos les gusta estar, que tienen poca energía en esos estados. Y por lo tanto, si les gusta estar de esa forma, se van a crear de esa forma, no naturalmente, pero con un poco de ayuda a la naturaleza. Ahora, hay nanopartículas en la naturaleza también. Por ejemplo, en los suelos volcánicos, así como yo les mostré estos nanotubos de óxido de hierro, hay unos nanotubos que se llaman imogolita, que son tremendamente interesantes y están hechos en la naturaleza. Y lo que hacemos nosotros es copiarle a la naturaleza la estructura y los podemos hacer de los tamaños que nosotros queremos. Pero digo, existen estas nanopartículas y las hacemos o a través de la química o a través de la física principalmente. Cuando lo hablábamos un poco antes de iniciar la charla, que hace 10 o 15 años atrás se pensaba a la nanociencia como un futuro prometedor, ¿no? Hoy día se habla, o ya hace unos años ya, de la nanotecnología como la gran revolución industrial del siglo XXI. En ese campo, recuerdo hace pocos días a la bióloga Brigitte Baptiste, que decía que, o hacía una reflexión, decía que el COVID ayudó a que a todos los científicos empezaran a trabajar de manera colaborativa, de manera interdisciplinaria, y lograron, ¿no?, en función de todas estas cabezas, ir a atacar un poco lo que es la pandemia hoy en día. Pero decía que ese esfuerzo es mínimo comparado con el problema real, con el abismo que hoy día enfrentamos al calentamiento global. Y tú recién mencionabas que la nanociencia puede ser una respuesta al cambio climático. Entonces yo quiero preguntarte sobre eso. ¿Cómo se materializa esa respuesta? Hoy día estamos en un abismo, no vemos muchos cambios. Cambios
a la velocidad que tú lo estabas planteando, que necesita que sean rápidos. ¿Cómo la nanociencia puede contribuir a alcanzar esa velocidad para poder frenar el calentamiento global? Bueno, respecto del medio ambiente, la nanociencia ofrece un montón de oportunidades. Primero, que es lo que siempre pensamos y le echamos la culpa a las fuentes fósiles de energía, primero, en esa dirección, aportando a generar mejor y mayor energía eólica, energía solar y a generar sistemas para almacenar esta energía. Esa es una de las posibilidades que tiene la nanociencia y la nanotecnología. Pero también hay otros desarrollos, como por ejemplo contribuir a hacer filtros de gases. Los filtros de gases son tremendamente complejos, porque los gases son moléculas pequeñas, pero efectivamente gracias a la nanotecnología podemos hacer filtros de gases. También podemos contribuir a mejorar nuestros suelos a través de la remediación de los suelos y de las aguas. Aquí en Antofagasta, que tenemos dificultades con el agua, podemos ayudar a desalinizar agua, pero también podemos ayudar a eliminar el arsénico, el plomo y los metales pesados. Entonces, el potencial que tiene la nanotecnología es enorme. Lo que necesitamos, creo yo, es la oportunidad y la confianza de Chile, de las empresas, en que en Chile está la capacidad de aportar. Y la confianza no quiere decir, háganlo. Significa que estén los recursos, los programas de largo plazo, la formación de personas en ciencia y tecnología. Es decir, si queremos que realmente Chile contribuya a mejorar la situación climática en nuestro país, necesitamos que haya una confianza con C mayúscula, que estén los aportes y los planes de largo plazo para que podamos hacerlo. Eso resulta una paradoja, ¿no? Porque si efectivamente hoy día tienen el conocimiento, tienen la tecnología, tal vez falta masa crítica todavía, pero todas estas charlas de divulgación se esperan en un tiempo también que den resultados. Pero si existe esta capacidad, si existe esta tecnología, ¿por qué no se utilizan y no se están empezando a masificar precisamente para poder lograr revertir este problema? Y te lo cito porque quiero darte un espacio para que nos comentes sobre la falta de financiamiento. Ayer Osvaldo Ulloa, el acuanauta que logró participar de la primera expedición tripulada a la fosa de Atacama, contaba que lo hizo por la gracia y el favor de un multimillonario estadounidense que le puso la tecnología para que pudiese bajar. ¿Cuánto nos falta, cuánto falta a los privados chilenos, por ejemplo, para apostar por esta ciencia que están haciendo ustedes, por una ciencia que tiene importancia mientras sea oportuna, ¿no? ¿Qué falta ahí? Sí. Como te decía, yo creo que falta conocimiento y confianza. Por un lado, Chile tiene la inversión en ciencia y tecnología, en ciencia más baja de todos los países de la OECD. Puede que no sea el primero en realidad, pero a lo mejor es el segundo, pero el promedio de inversión en ciencia y tecnología de los países de la OECD es un 2.2 del PIB y nosotros tenemos el 0.34. Eso es el Estado, claro. Exacto. En realidad, eso en general, pero mayoritariamente es el Estado en todos los países, no solo en Chile. Lo que ocurre es que en otros países, además del Estado, hay una fuerte inversión privada. Aquí esa inversión privada es muy, muy pequeña. Entonces, nosotros requerimos, por un lado, un aumento de la inversión privada, también un aumento de la inversión estatal. Pero tenemos que convencer a ambos, Estado y sector privado, que sin ciencia nuestro país no va a transitar al desarrollo. Y si queremos realmente poder resolver nuestros problemas y tener un PIB más alto que nos permita asumir todos los otros problemas que tiene nuestro país, tenemos que enfrentar la ciencia con una estructura de trabajo distinta, tanto sector privado como el Estado. Y tú me hablabas también de lo que empieza a ocurrir, bueno, que pasa en Chile también, de esta idea de la pirámide invertida, ¿no? Donde los científicos están, digamos, abajo en la academia y arriba, digamos, haciendo ciencia de frontera solo unos pocos. Y en otros países donde se considera que la inversión, la verdadera inversión, la más oportuna, es en ciencia, es al revés. Entonces, ¿cómo tenemos
tenemos el Estado, tenemos los privados, pero también parece que hay aquí un problema de cómo tomamos ese conocimiento, cómo lo transformamos, lo sacamos de la academia y lo ponemos, digamos, al servicio de la comunidad. Así es, en Chile probablemente el 95% de los doctores que tienen trabajo están en las universidades. En otros países el 50% de los doctores que trabajan lo hacen en la empresa. Nosotros prácticamente no tenemos investigadores en las empresas y mientras eso no cambie, efectivamente las empresas van a innovar siempre en los procesos, pero no en la tecnología. Así es que tenemos que convencerlos de que los investigadores pueden aportar muchísimo en las empresas y también en el sector público. Yo creo que nuestro sector público, sí. Nuestro sector público en verdad no confía en los doctores para asumir ciertas posiciones. Yo me imagino un ministerio de ciencia no solo con una ministra doctora, me imagino con muchos doctores en el Ministerio de Ciencia, de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, porque hay nuevos materiales que nosotros podemos utilizar que tienen muchos mejores resultados, en el Ministerio de Educación, en las municipalidades. ¿Por qué no tenemos en cada dirección de educación de las municipalidades un doctor en educación que pueda efectivamente apoyar en distintos modelos de aprendizaje a cada colegio? Es decir, los doctores, los investigadores, tenemos el potencial de aportar en muchos lugares, no solo en las universidades. Y yo creo que nuestro país está perdiendo ese potencial, ofreciéndonos solo las universidades, que no quiero decir que no sean importantes, pero podemos hacer mucho más. Claro. Bueno, y eso también habla de un problema sistémico, ¿no? Porque lamentablemente parece que, claro, la idea es contribuir hacia un cambio, pero hoy día esa es la realidad. Hoy día tú decías, los que tienen empleo, eso me hace suponer que hay mucha formación crítica que hoy día ni siquiera, digamos, tiene empleo. Así es, lamentablemente así es. Eso podría, digamos, derivar en otra conversación, incluso también solamente sobre eso, cómo podemos llegar a desperdiciar ese conocimiento. Ahora, Dora, yo quisiera llevarte a otro campo. Hay una frase que a mí me resuena, me parece muy reveladora en todo tu trabajo también de acercamiento a la ciencia, en la divulgación, pero también en resolver los problemas que tenemos de equidad de género. Tú mencionabas cuando recibiste el Premio Nacional de Ciencias, decías algo así como que la ciencia no tiene género y la inteligencia tampoco. Y ahora me parece haber leído hace poco también una entrevista donde a esa frase agregabas otra, igual de reveladora, y que decías que no existe igualdad de género mientras no exista una equiparidad en el conocimiento, en la distribución del conocimiento. Entonces yo quería invitarte también nuevamente a hablar acá y contarnos, a explicarnos un poquito esta reflexión, porque tu trabajo se divide en dos, ¿no? En la ciencia, pero también en el estímulo para lograr ir superando estas brechas. Así es, yo creo que es muy importante en la ciencia la diversidad. Y la diversidad significa, sobre todo, por ejemplo, en la nanociencia, que es un ejemplo claro, necesitamos químicos, físicos, biólogos, matemáticos, ingenieros y muchas personas para, a través de miradas distintas, obtener un resultado. Y la ciencia en general es así, normalmente la miramos de una manera monodisciplinaria y esas fronteras se están removiendo porque nos hemos dado cuenta de lo importante de tener miradas distintas. Y en ese aspecto lo más importante es poder incorporar a más mujeres que también aportan esta mirada diferente y que por alguna razón se han sentido poco entusiasmadas con la ciencia. Yo creo que las mujeres son muy importantes y hemos hecho un trabajo fuerte, de forma que nosotros tenemos como 160 estudiantes todos los años con nosotros, de pregrado, magíster y doctorado, y el 51% de ellos son mujeres, porque creemos que las mujeres tienen un lugar muy importante en la ciencia. Así es que lo que hay que hacer es romper las barreras, derribar las barreras que nos hacen pensar que la ciencia no es para las mujeres y en convencerlas de que podemos aportar muchísimo. Efectivamente, la ciencia no tiene género y más aún, si lo tuviera sería femenino porque es la ciencia. Así es que
Realmente tenemos que convencer a las mujeres que todas estas barreras culturales que se van creando sin querer. Cuando nosotros en el colegio tenemos los cursos optativos y decimos tenemos cocina y ballet para las niñitas y fútbol y no sé qué otra cosa para los hombres, carpintería, y bueno, las niñitas tienen este color, los niñitos tienen este otro color y los distintivos, entonces les ponemos un color rosado, celeste. Vamos creando estas barreras sin querer, por supuesto en los juguetes, y bueno, es lo que tenemos que cambiar para que podamos tener pronto muchas mujeres en ciencia. Ahora que, como también para que hagamos, digamos, algo de ida y de vuelta, quería volverte a llevar a lo pequeño, pero ahora que me gustaría conocer tu laboratorio. Hablabas que tienes el 51% de mujeres ahí trabajando en el laboratorio, que son doctores, y me imagino que también son muy interdisciplinarios ahí, ¿no? Necesitas ingenieros, necesitas bioquímicos, necesitas de una serie de especialistas para poder trabajar una materia. Y me parece que ustedes tienen además ahí un laboratorio que es el único en Chile, me parece, ¿no? Que está trabajando la nanoseguridad. Sí. ¿Qué se entiende? ¿Qué es la nanoseguridad? ¿En qué cosa se aplica eso? Bueno, la nanoseguridad es un concepto muy interesante, nuevo, y que tiene que ver que cuando uno trabaja en algo nuevo, tiene que pensar en los eventuales efectos secundarios, ¿no es cierto? Y evaluar si las cosas, si vale la pena hacerlas o no. Entonces, lo que nosotros iniciamos fue el control de todos nuestros materiales, porque si, por ejemplo, comer una fruta grande no causa ningún problema, comer una fruta de tamaño nanométrico no sabemos. Lo más probable es que no, pero tenemos que estar muy seguros de que ningún nanomaterial que nosotros usemos pueda generar algún problema. Y entonces partimos revisando qué ocurría con aquellos materiales con los que nosotros trabajamos. Y luego comenzamos a participar en la OSD como representantes de Chile en toda una línea de trabajo nueva que tiene que ver con nanoseguridad. Justamente en la responsabilidad de ver qué es lo que ocurre con nuestros materiales a la nanoescala. También en esa dirección comenzaron algunas empresas a pedirnos que revisaran sus materiales y hemos seguido avanzando allí, también generando protocolos de uso de materiales, porque, por ejemplo, no quiero decir que esto sea real, este es un ejemplo, imaginémonos que quieren incorporar nanopartículas en una pintura y entonces alguien abre un dispositivo chiquitito, lo echa y respira, aunque esté con una mascarilla usual, y en el respirar se comió la mitad de las nanopartículas. Entonces, también estamos ayudando a generar los procesos para utilizar correctamente los materiales. Entonces, la nanoseguridad tiene que ver con asegurar que no va a haber ningún problema a quienes trabajan con los materiales, a quienes luego utilizan los desarrollos basados en nanomateriales y finalmente al medio ambiente cuando un material se desecha. Entonces nos preocupamos de la cadena completa en la producción de un material o de un sistema que utilice nanomateriales. Y en esa cadena, Dora, y volviendo digamos a la interdisciplinaridad, se necesitan físicos, ¿no? Pero también se necesitan especialistas de otras naturalezas. Cuéntanos un poquito de cómo se conforma este equipo con el cual tú trabajas. Bueno, en nuestro centro somos aproximadamente 70 doctores y 160 estudiantes. Los doctores no son tantas mujeres, se nota el cambio de las generaciones, los doctores debemos ser un 25% mujeres, que igual es mucho para la física y la química, principalmente la física, hay muy pocas mujeres en Chile, pero en nuestros alumnos tenemos un 50% de mujeres. Ahora, ¿de dónde provienen esos doctores o esos estudiantes? De la física, la química, los materiales, programas de medio ambiente, biología, bioquímica, medicina, farmacología, ciencia de materiales, ciencia de alimentos, es decir, es un grupo bien diverso y efectivamente en un desarrollo como el que yo les mostré del sensor de minería, hay físicos y como 5 tipos de ingenieros distintos, ingeniero eléctrico, ingeniero informático, electrónico.
ingenieros mecánicos, de minería, todo. Y efectivamente yo creo que los mejores desarrollos van a surgir del trabajo conjunto de muchas disciplinas, porque justamente vemos el problema desde distintos puntos de vista y podemos proponer mejores soluciones. Como para ir finalizando, tú también comentabas que los alcances de la nanotecnología dependen un poquito de la imaginación. Si alguien tiene mucha imaginación, entonces podría prever grandes avances en distintas materias. Y también, un poco contándole a quienes nos escuchan, que antes de entrar a esta charla tú me decías, lo más interesante de la nanotecnología no es lo que hemos hecho, ¿verdad?, sino lo que está por venir, ¿no? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo te imaginas tú ese mundo que está por venir digamos, y las posibilidades que tiene este campo para poder suplir problemas o avanzar en otros desarrollos? Bueno, yo creo que han pasado cosas interesantes. Esta es una ciencia muy nueva, 40 años para la ciencia es nada. Y por eso pensamos que hay cosas muy interesantes que van a venir. Se dice que entre los próximos 5 a 10 años el 50% de los tratamientos médicos van a basarse en nanotecnología. También estoy segura que la nanotecnología va a contribuir al cambio climático. No me imagino una mejora que no pase parcialmente al menos por la nanotecnología. Entonces, solo en esos dos campos yo creo que, como tú dices, lo mejor está por venir. Desde la medicina hay cosas increíbles, como por ejemplo nuevas propuestas de tratamientos para el Alzheimer y el Parkinson, nuevos detectores de cáncer, que simplemente por ejemplo, hay una nariz en que uno respira y le dicen si tiene cáncer. Y cáncer en etapas muy iniciales, esto es para 4 o 5 tipos de cáncer distintos. Bueno, están los tratamientos de cáncer que esperamos que sean ya de uso masivo, justamente porque no tienen efectos secundarios cuando el cáncer está localizado. Cuando no está localizado, por ahora no, pero seguramente van a ir apareciendo nuevas tecnologías y en la medida que puedan aprobarse y utilizarse más masivamente van a tener un impacto enorme en la salud y el bienestar de todos. Por eso creo yo que realmente el impacto de la nanotecnología está por venir. En estos 5 a 10 años ojalá tengamos enfermedades que ahora todavía no podemos derrotar, pero que en el futuro próximo ya no nos van a acompañar. Eso sería una gran revolución. Quisiera darle ahora la posibilidad de hacer algunas preguntas al público antes de terminar, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Sí, por favor. Bien, buenos días, muy interesante el tema. Quisiera saber cómo es hoy en día en Chile este tipo de tecnología, si es que es 100% exportada o también Chile tiene la capacidad de producirla desde materia prima en adelante. ¿Cómo es el estado actualmente? Yo creo que parte de esta tecnología va a ser exportada. Por ejemplo, los sensores de minería, que es un problema global, yo espero que sea exportada. Estamos, como decía, en las últimas pruebas, son pruebas largas, y si todo sigue saliendo bien, vamos a poder exportarlo fuera del país. ¿Cómo se produce ahora, por ejemplo, electrónica en Chile? Nosotros tenemos una industria electrónica bastante reducida. Entonces, ¿qué haces tú con un aparato que necesita electrónica? Se hacen los diseños y se mandan a hacer a otros países. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos sensores y se hicieron en China, todos. Ahora, se hace una parte, en otro lugar se hace otra parte y el software y el ensamblaje se hace en Chile. Pero yo veo difícil que en desarrollos que requieran alta electrónica nosotros podamos fabricarlos acá, no porque no tengamos la capacidad, sino que porque los precios son incomparables. Y en China uno tiene empresas que tienen muy buenos estándares de calidad. Entonces uno las encuentra y después trabaja con ellas a precios que son mucho más competitivos. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? Ahí.
Hola, ¿qué confianza tiene depositada en la nueva constitución que se está escribiendo? ¿Puede cambiar algo en la ciencia o eso quizás tiene que ser una discusión que se dé aparte y no en el proceso constituyente? Yo creo que va a ser una discusión aparte. La ciencia requiere una planificación que yo creo que está fuera de la Constitución en este momento. Como científicos teníamos alguna esperanza de que la ciencia quedase plasmada de algunas maneras particulares en la Constitución, pero eso no pasó. Y no estoy segura si era el lugar más adecuado. Yo creo que lo más importante es generar un plan y ese plan requiere probablemente una dedicación mucho más intensiva a diseñarlo que los tiempos que están dados en el proceso constitucional. Entonces, esperamos que sea el gobierno el que genere un programa de apoyo a la ciencia que cubra todas las vertientes. Yo creo que la primera tiene que ver con estos temas culturales de género, la segunda tiene que ver con la gente en general, porque ¿por qué nosotros vamos a pedir dinero para un laboratorio sabiendo que Chile tiene muchísimas otras necesidades? Entonces, en la medida que el país entero valore los logros que pueden venir de la ciencia, vamos a poder realmente solicitar más recursos. Y luego, por supuesto, la formación de recursos humanos, la formación de grandes laboratorios, de grandes centros con presupuestos de largo plazo. Entonces, creo que esto, no estoy segura si esto debería haber ido en la Constitución y tampoco sé si había una oportunidad de que fuera. Creo que requiere un proceso de desarrollo paralelo. Muy bien, una más. Hola, me gustaría saber cómo funciona la nanotecnología en esa pala de recoger material o en ese detector de bacterias, porque dijiste que había nanotecnología, pero no cómo se aplicaba. Bueno, en el sensor de minería hay un sensor, una cosita así más o menos como una moneda de 50 pesos, que tiene adentro un chip que tiene nanotecnología. Es un sistema que tiene capas de distintos materiales, muy chiquititos, que es el que permite detectar que el diente se salió. Ahora, allí no solamente lo que importa es la nanotecnología en el sensor, sino que tú tienes que proteger el sensor que está allí permanentemente siendo golpeado, por lo tanto tienes que buscar un material endurecido para que el sensor resista los golpes. Tienes que sacar comunicación de una pala, no te digo, en un ambiente minero donde está lleno de metal, es tremendamente complejo. Entonces, ese pequeño sensor requiere todo un soporte para que finalmente en una pequeña pantalla tú puedas ver, te pongan en rojo cuál es el diente que se desprendió. Por eso es que la ciencia ahora requiere mucha ingeniería también, muchos ingenieros y no solo la ciencia. Nosotros al principio pensábamos que hacíamos el sensor y estaba listo. Bueno, nos dimos cuenta que el polvo, la humedad y los golpes lo iban a destruir en 3 minutos. Entonces, también en el sensor de patógenos lo que hay es una cosita como un cuarto de un palito de helado que tiene en la punta una nanopartícula de oro que está funcionalizada con un anticuerpo. Y ese anticuerpo es para una bacteria específica. Entonces se le pega al oro la bacteria efectivamente y eso entra al sensor que mide ciertas propiedades. Interesante. Sí, profesora, sí, me interesó mucho la parte de la fruta. Chile es así como un país minero, Chile es un gran exportador de fruta. Nuestra fruta es reconocida en los mercados internacionales por su calidad, su sabor, pero está enfrentada a tremendos desafíos, sobre todo ahora que hay largos tiempos de tránsito. Nosotros somos un país muy remoto, estamos muy lejos de los mercados y llegar lo más importante es que la fruta llegue de buena calidad, con buen sabor, con buena textura. ¿Qué es lo que se está haciendo, ese ejemplo de la palta, qué es lo que exactamente se está haciendo ahí, por ejemplo? Para que un alimento dure o bien, ¿quién lo echa a perder? ¿El etileno, el oxígeno o las bacterias? Entonces lo que hacen los envases, uno le incorpora nanopartículas con una propiedad específica,
¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un envase para Volcorn, para el pan negro, que evita que el pan se ponga duro. Hemos hecho envases para salmón fresco que se exporta a Estados Unidos, están pruebas en este momento, se exporta a Estados Unidos y permite alargar en un 20% más o menos el ciclo de vida del salmón fresco. Y eso es súper interesante porque 20% significa que si el salmón llega aquí, tiene un 20% más de tiempo para distribuirse, pero no es que tenga un 20% más de venta, porque como esto es un radio, o sea, se distribuye en forma radial, aumenta casi el doble el potencial de venta del salmón fresco. Hemos hecho envases para queso, para flores, todo depende de qué hace que se eche a perder un alimento. Y por supuesto para frutas y para berries. Tenemos en este momento también una licencia de prueba con una empresa de envases que está haciendo las últimas pruebas de estos envases y que esperamos que muy pronto sean el punto de partida de una mayor distribución de frutas y de distintos alimentos al extranjero. Bien, quisiéramos agradecer la charla de la doctora. Muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, y agradecer también al público asistente a esta charla.